Hola, soy Roberto Jiménez Conejero y esto forma parte del curso de Geometría Proyectiva, Puntos en el Infinito y Curvas. Bueno, en primer lugar quiero hacer un disclaimer, que por supuesto me puedo equivocar en cualquier sitio, así que si detectáis cualquier error o cualquier errata, hacedmelo saber. Y es posible que cometa algunas imprecisiones o algunos pequeños fallos, pero algunos de ellos, por lo menos de los que soy consciente, los hago en pro de que el curso se entienda bien. O sea, lo hago por un motivo didáctico. Para empezar estas cosas, lo mejor es dar un poco de contexto histórico. Bueno, vamos a situarnos en el 300 a.C. aproximadamente, con los elementos de Euclides. Los elementos de Euclides era este señor, o tal vez no, porque en realidad no está claro si existió, si era un grupo de matemáticos, si era de verdad una persona y además otros matemáticos le ayudaban. Lo que sí que está claro, o por lo menos parece ser, es que parte de su trabajo no fue solamente de una persona, sino que intervinieron varios matemáticos. Bueno, Los elementos de Euclides fue un texto fue todo un referente en las universidades europeas durante bastante tiempo. De hecho, es el segundo libro más editado después de la Biblia. Bueno, por lo menos parte del texto fue muy referenciado en las universidades. Y bueno, en los elementos de Euclides vemos construcciones con regla y compás. Es decir, esencialmente, pues bueno, cosas que podamos conseguir haciendo estos gestos. Con un compás, por supuesto. Todas estas construcciones son un poco pobres. Entonces, el siguiente paso lo encontramos en el 250 aproximadamente antes de Cristo, con las secciones cónicas de Apolonio. Apolonio aparece representado en esta imagen. Bueno, las secciones cónicas no son otra cosa, o las curvas cónicas, que después se llamarán, no son otra cosa que esencialmente elipses, parábolas e hipérbolas. Tanto es así que este objeto, que se llama el cono de Apolonio, aquí vemos un cono donde tenemos distintas secciones del cono, ¿vale? El cono cortado de distintas formas, y en cada corte apreciamos, pues, según el tipo de corte que hagamos, un círculo, una elipse, parábola o hipérbola. Bueno, con las secciones cónicas ya tenemos un poco más de riqueza, ¿vale? Aquí veis cuáles son las cónicas, insisto. Entonces ya por lo menos tenemos otro tipo de curvas u otro tipo de objetos. El problema es que todavía no hay, digamos, un contexto en el cual trabajar esto bien. Es aquí cuando entran en juego, y aparecerán más tarde, Fermat y Descartes. Bueno, por supuesto la pronunciación la hago a la española. Será seguramente Fermat y Descartes. Bueno, Fermat dio el primer paso sobre dar coordenadas a la geometría en un trabajo que escribió en el 1629. Esta teoría ya estaba bien cimentada en este año. Lo que pasa es que en el 1679 fue cuando se publicó. Por otro lado, Descartes, en el 1637, en el discurso del método, publica algo sobre coordenadas, bueno, lo que luego se llamó coordenadas cartesianas. Hay que decir aquí que las coordenadas de Descartes eran un poco menos ricas, o sea, el concepto de coordenadas de Descartes era un poco menos rico que el concepto de Fermat. Fermat tenía un concepto mucho más general. Esto son coordenadas cartesianas, si esto es el 1 y esto es el 1. Si esto fuese el 1 también serían coordenadas cartesianas. Es decir, tiene más que ver con rectángulos y Fermat es algo mucho más general. Bueno, lo importante aquí es que nos permite dar elementos con los cuales trabajar para hacer álgebra. Antes no se podía hacer tanta álgebra como ahora. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que Descartes, en el discurso del método, dice algo que luego también mencionaremos, sobre todo al final del curso. Lo que dice es que la circunferencia, y en general todas las curvas cónicas, que también se pueden llamar cuádricas, la circunferencia y una línea es esencialmente lo mismo, o es lo mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, con esto quiere decir que aquí tenemos una circunferencia, ¿vale? Y aquí tenemos una línea. En este caso, la línea que he llamado L, x igual a 1. Es decir, todos los puntos de esta línea cumplen que tienen coordenada x igual a 1, ¿vale? El 1, 1, el 1, 2, etc. Vale, ¿qué pasa? Si cogemos este punto P y trazamos una recta tal que así, ¿qué ocurre? Podemos encontrar una identificación de este punto Q a este otro punto que puedo llamar, por ejemplo, R. Y esto lo podemos ir haciendo con
todos los puntos de la circunferencia. ¿Qué pasa? Que de esta forma tenemos toda esta circunferencia identificada con toda esta línea, salvo el punto P. Es decir, nosotros podemos ir haciendo identificaciones de este estilo, ¿de acuerdo? Llevar este punto aquí, este punto allá, este punto aquí, bueno, este punto aquí. Podemos ir haciendo identificaciones y al final recorreremos toda la circunferencia salvo el punto P. El punto P no hay ninguna forma de identificarlo a priori con la línea. Quiero ahondar un poco más en todos estos detalles. Como decía, ahora sí que tenemos álgebra y tenemos coordenadas. Bueno, tenemos coordenadas y tenemos álgebra, en ese orden. Si yo tengo este punto R, que he llamado aquí, este punto R, hemos dicho que tiene coordenada x igual a 1 y la coordenada y lo que sea. Entonces, por ejemplo, el 1s, como veis aquí. Esta identificación, si hacemos los cálculos, resulta que el 1s de aquí, de la línea, va a parar a la circunferencia sin el punto P, porque el punto P nunca lo podemos alcanzar, ¿de acuerdo? Circunferencia sin el punto P, va a parar este punto. ¿Cómo se hacen los cálculos? Ahora mismo no viene al caso. Y además, este otro punto, que sería del estilo x0 y 0, si en vez de salir de R ahora salimos de Q, podemos identificar el punto x0 y 0, este iría a parar aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hacen los cálculos para llegar hasta esto? Ahora mismo no es muy relevante. Estas dos aplicaciones, estas dos funciones, son inversas una de la otra. Es decir, si yo salgo de R, lo identifico con el punto Q, y luego el punto Q, a través de esta recta, lo identifico con el punto R, pues me quedo en el mismo sitio. Y si salgo de Q voy a R, y de R a Q voy al mismo sitio. Entonces, en este sentido, ya con álgebra, no solamente en el dibujo, en este sentido tenemos identificada la línea L con la circunferencia menos el punto P, este punto. ¿Qué pasa con el punto P? Podemos coger un punto Q que se vaya acercando cada vez más al punto P, ¿vale? Como veis aquí en esta expresión. El concepto de acercarse a un punto se puede entender como límite. Entonces, el punto Q se puede escribir así, ¿vale? Para un punto Q cualquiera. Y bueno, conforme la t tiende a más o menos infinito, si la t tiende a más infinito me voy a acercar a P, y si tiende a menos infinito me voy a acercar a P por aquí. Bueno, ¿qué pasa si el punto Q se acerca a P? Es decir, cuando el límite este se acerca a P, esto es el punto P. Bueno, ¿y qué ocurre con el punto P? ¿En qué punto de la línea se encuentra esta identificación? ¿Vale? Yo este punto, ¿vale? El x0 y 0, que en concreto lo voy a escribir así, habíamos dicho que lo identificaba con esta aplicación, ¿vale? Este punto Q lo identifico, lo mando aquí a este R, con esta aplicación que tenemos aquí. Entonces, si yo el punto Q, en vez de escribirlo como x0 y 0, lo escribo así, al final acabo aquí. Este punto Q está en función de t. Bueno, si ahora me vuelvo a acercar a Q, ¿qué ocurre? Pues que el límite que me aparece, como aquí al final me queda un 2t, va a ser 1 más menos infinito. Y esto, entre comillas, que ahora mismo aquí no se ve muy bien. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando en el dibujo es, yo tengo un punto Q, se identifica con este punto R. Pues si el punto Q se va acercando a P, lo que pasa es que los puntos a los que voy a parar en la línea son tan grandes que al final, digamos, el límite tiende a infinito. Vale, esto ya motiva un poco lo de puntos en el infinito. Y además, como decía, esto aparece al final del curso. Esto es solamente un paréntesis. Lo mismo que se hace con la circunferencia, he dicho que se podía hacer con cónicas y cuádricas, y es lo que tenemos aquí. En el caso de una elipse, puedo hacer exactamente la misma identificación. De un punto P lo puedo ir identificando a esta línea. ¿Qué pasa con la hipérbola? Puedo coger este punto P y ir trazando líneas del punto P. ¿Qué ocurre? Que esta línea solamente se interseca en un punto de la hipérbola y en un punto del eje Y. A este punto Q lo voy a mandar a este punto R. Y así con todo, a este punto Q lo mando a este punto R. En este caso, solamente interseca un punto que está en esta rama, está en esta parte, no está en esta. Y este punto lo voy a mandar aquí. A este punto Q lo mando a R. Vale, los únicos puntos que no se cubren son los paralelos a las asíntotas. Vale, entonces este punto y este punto no los voy a poder recurrir. Sin embargo,
voy a llevar toda la hipérbola a toda esta línea salvo 2 puntos. Sin entrar mucho en detalle, se puede hacer lo mismo con la parábola, trazando líneas y líneas y líneas. Bueno, como digo, esto es un paréntesis y esto no es muy importante. Pero bueno, ya tenemos algo que representa lo que se puede hacer con el álgebra. Sigamos un poco más adelante. ¿Qué tipo de geometría vamos a encontrar? Tenemos álgebra y pues por lo menos tenemos algún concepto de cosas que son iguales y cosas que no son iguales. Entonces, esta curva, la que está en lápiz, no es la misma que esta curva y tampoco es lo mismo que esta curva aquí. Sin embargo, esta curva y esta sí que son iguales. ¿Por qué? Bueno, claramente, aunque esto es un recorte, yo puedo moverlo aquí, ¿vale? Hacer una rotación, las curvas no coinciden. Entonces, lo que también me permito a mí mismo es hacer una reflexión, ¿de acuerdo? Con el movimiento este que habéis visto. Total, ¿qué tengo? Tengo traslaciones, rotaciones y reflexiones. Traslaciones, rotaciones y reflexiones. Vale. ¿Cómo se escribe esto algebraicamente? Muy sencillo. Si tengo un punto XY y lo quiero trasladar un vector V a B, este punto es XY más el vector AB. Esto. ¿Qué pasa con las rotaciones? Bueno, las rotaciones, si yo tengo un vector XY, para adaptarlo un ángulo Z, se puede multiplicar por esta matriz. Es muy sencillo ver que esta matriz es la matriz que me da la rotación del vector XY de ángulo alfa, de ángulo Z. ¿Por qué? El vector 1, 0, este es el vector, si yo lo quiero mandar un ángulo Z, ¿cuáles son las coordenadas de este vector? Bueno, las coordenadas de este vector son coseno de Z, seno de Z, que es precisamente lo que me daría esta multiplicación. De la misma forma, el vector 0, 1, rotándolo un ángulo Z, obtendría este vector, menos seno de Z, coseno de Z. Si se entienden bien las matrices, enseguida se ve que la aplicación rotación de ángulo Z es multiplicar por esta matriz. Y bueno, reflexión, esto sí que es muy sencillo, simplemente cambiar de signo uno de los ejes. Por ejemplo, este vector, cambiando el signo de las X, la X estaría aquí, pues ahora está aquí, iría aquí. Entonces, en la geometría euclídea podemos hacer todo esto. Por lo menos a nivel intuitivo eso funciona perfectamente. Total. Si encadenamos este tipo de operaciones, lo que tenemos es una congruencia o transformación euclídea. ¿Qué es lo que hace? Es una aplicación F, en principio, la llamamos como queramos, que lleva XY a esta aplicación. El B y el C vienen de la traslación esta, que desafortunadamente aquí lo he llamado A y B y aquí B y C. Pero bueno, el B y C son una traslación. Y este A1, A11, A12, A21, A22, si los pongo en matriz, se corresponden a la vez con rotaciones de ángulo alfa y reflexiones. Vale, es muy sencillo ver que esta matriz tiene esta propiedad. Si a esta matriz la multiplico por su traspuesta, me da la identidad. Y si a esta matriz con una reflexión hago lo mismo, lo multiplico por la traspuesta, me da la identidad. Todas las matrices que vienen de rotaciones y reflexiones tienen esta propiedad. No solamente eso, sino que todas las matrices que tienen esta propiedad son rotaciones y reflexiones. Son matrices de este estilo. Por ejemplo, la matriz asociada a la reflexión sin hacer ninguna rotación es menos 1, 0, 0, 1. Si multiplico esta matriz por su traspuesta, que es ella misma, me da la identidad. Pero bueno, en general cualquier matriz que cumpla esto será un producto de este tipo de matrices. Vale, entonces, estas matrices son matrices especiales, tan especiales que forman un grupo. Estas matrices, como decía, son todas las matrices 2×2 que cumplen que su traspuesta es en realidad la inversa. Todas estas matrices lo vamos a llamar el grupo ortogonal o el conjunto de matrices ortogonales. ¿Por qué quiero hablar de matrices? Pues bueno, hablar de una aplicación F va a ser como hablar de una matriz así, donde el A11, A12, etc. está aquí, en este bloque de aquí. La traslación está aquí y aquí ponemos un 1 y el resto ceros.
¿Por qué va a ser lo mismo hablar de aplicaciones que de matrices? Bueno, si yo en vez de escribir xy escribo 1xy, ¿qué ocurre? Si yo multiplico esta matriz por esta, me da esto. Entonces, hacer esta aplicación y multiplicar estas dos matrices va a ser lo mismo, me va a dar el mismo resultado. Entonces, para toda aplicación tengo una matriz y para toda matriz de este estilo, con esto de aquí, una matriz ortogonal de este estilo, con B y C, lo que sea, con 1, 0, 0, todas las matrices de este estilo me dan una aplicación. ¿Qué tipo de cosas puedo tener si encadeno estas matrices? Bueno, como dos aplicaciones, es decir, dos aplicaciones que sean traslaciones, rotaciones y reflexiones. Si las encadeno, pues al final tengo algo nuevo, que es una traslación, rotación y reflexión. Y si tengo dos matrices, pues encadenar dos aplicaciones, como una aplicación es lo mismo que una matriz, va a ser lo mismo que encadenar dos matrices, es decir, hacer un producto de este estilo. Esto me va a dar otra matriz del mismo estilo, con aquí también una matriz ortogonal. Todo funciona a la perfección. Aplicaciones son matrices, matrices son aplicaciones y la composición, es decir, hacer una y después hacer otra, es lo mismo en los dos sentidos. Da lo mismo hacer dos aplicaciones seguidas que dos matrices seguidas. A estas nuevas matrices, a las matrices de este estilo, las vamos a llamar grupo de congruencias o grupo de movimientos euclídeos, porque a fin de cuentas son el tipo de transformaciones euclídeas que podemos hacer. Entonces, matrices que las vamos a llamar así, E2, son matrices de este estilo, donde la matriz A es matriz ortogonal. De todo esto, quiero que os quedéis con la idea. Es decir, hay matrices que corresponden al tipo de transformaciones que hemos visto. Este tipo de transformaciones, o este tipo de matrices, que es lo mismo, llama líneas en líneas. Es decir, si yo tengo una línea, la roto, la giro y le hago la reflexión y la muevo, pues acabo en una línea. Los círculos, bueno, las circunferencias, también acaban en circunferencias. Por mucho que yo lo rote, haga la reflexión y lo mueva, sigo teniendo circunferencias. Y los ángulos se mantienen, por el mismo motivo que esto. Y las longitudes pues también se mantienen. No estamos deformando nada. Entonces, ¿qué es la geometría euclídea? Bueno, pues la geometría euclídea es lo que se puede estudiar con transformaciones euclídeas por congruencias. Ahora bien, este tipo de transformaciones, que claramente son transformaciones y tienen algo en común, no las podemos obtener por congruencias o por transformaciones euclídeas, porque los círculos van en círculos, las longitudes se conservan y aquí estamos deformando esto y aquí también estamos deformando esto. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esto? ¿Cómo podemos generalizar lo que teníamos aquí? Pues bueno, si aquí estamos pidiendo que esta matriz fuese ortogonal, podemos empezar pidiendo que, bueno, tenemos una transformación del mismo tipo, pero ahora simplemente pedimos que exista la inversa de A. No necesariamente la inversa tiene que ser la respuesta. ¿Por qué pedimos que tenga inversa y que no sea una matriz cualquiera? Bueno, pedimos que sea inversa para poder deshacer el cambio. Si fuese una matriz cualquiera, a lo mejor el cambio la transformación que estamos haciendo no se podría deshacer. Entonces, pidiendo que tenga inversa, como todo funciona bien y hacer una matriz por su inversa es la identidad y la aplicación identidad es no hacer nada, como tiene inversa, pues bueno, se pueden estudiar cosas y podemos estudiar una nueva geometría aquí. Empecemos por el caso donde no hay traslación, porque a fin de cuentas la traslación no nos aporta nada. Entonces, una aplicación G se corresponde con una matriz A de este estilo. ¿Vale? Ahora ya no necesito el 1, 0, 0, BC, porque BC es 0. Entonces, a fin de cuentas, lo que me interesa es lo que está aquí. Estudiemos qué es lo que pasa con una línea M, con esta ecuación, por ejemplo. Esta línea, ¿a dónde va a parar? A través de una aplicación de este estilo. Primero, notad que esta línea también se puede escribir así. Pasamos esto aquí restando y esto lo escribimos con el producto de estas matrices. Tenemos esta línea M, que como decía, tiene esta ecuación. Bueno, pues esto lo va a llevar a una cosa, que en principio va a ser una línea, a una G de M, a través de esta aplicación, que es la aplicación G. Tenemos esta línea con esta ecuación, ¿a qué línea va? Bueno, esto es muy sencillo. Estábamos diciendo que la aplicación G me lleva xy a esta cosa, a la por xy. Mi nuevo punto x' y' es igual a xy. Esto está mal escrito. Así. Perfecto.
Entonces lo único que tengo que hacer es, si yo tengo xy aquí, o x0 y 0, bueno, para tener cosas escritas en x' y', pues puedo llevar la matriz al otro lado. Vale, entonces, si yo antes tenía esta ecuación, la nueva ecuación será menos gamma igual a alfa beta a menos 1 x' y'. ¿De acuerdo? Porque donde tenía xy, meto esto. Notad que esto también es la ecuación de una recta, ¿vale? Al final esto va a ser alfa prima beta prima y esto me define el mismo tipo de ecuación que tenía antes. Entonces lleva líneas en líneas. Algo muy importante aquí, súper importante, es que si yo tengo esta línea y tengo otra línea que son paralelas, entonces estará definida por el mismo alfa beta. Aquí será otro gamma prima o lo que sea. Si tengo líneas paralelas, tengo el mismo alfa beta. Y aquí obtendré lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que líneas paralelas acaban en, bien dibujado, acaban en líneas paralelas. Es decir, paralelas van en paralelas. Por este tipo de aplicaciones. ¿Y qué pasa con las cónicas? ¿Qué pasa con las curvas cuadráticas? Igual que las líneas, en principio se escriben igual a mx más n. Una línea en general es esta, pues una curva cuadrática en general es esto. Pues bueno, esto irá a x cuadrado más 2b tilde xy más c tilde y cuadrado más d tilde, ¿vale? Igual a 0. Perfecto. Nuevamente, los puntos xy a través de g, ¿vale? De una aplicación A, van x' y'. Y bueno, en principio esto tiene esta pinta, cuando yo hago la transformación. Nuevamente, si axy igual a x' y', pues multiplicando por la inversa, tengo xy en función de lo otro. Muy bien, entonces, el tipo de cuádrica que define esta ecuación, o esta ecuación, viene definido por el tipo de matriz que tenemos, con los coeficientes A, B y C. Es decir, estos coeficientes me determinan, en principio, el tipo de cuádrica. ¿Qué pasa? Que al hacer esta transformación, esta aplicación G, ¿cuál es la nueva matriz A tilde, B tilde, C tilde? ¿Cuál es esta parte? Bueno, pues esta nueva matriz se relaciona con la matriz de antes, con esta parte, a través de esto. ¿Vale? Esto no es muy difícil de ver, pero no quiero entrar en detalles. ¿Qué ocurre? Está diciendo el tipo de cuádrica viene determinado por estos tres coeficientes, o esta matriz o esta matriz. ¿Qué pasa? Si esta matriz, olvidándonos de esto, o si esta matriz tiene dos valores propios positivos, entonces será una elipse. Esta cuádrica me define una elipse. Si tiene un valor propio positivo y un valor propio negativo, entonces esto me define una hipérbola. Y si tiene un valor propio igual a 0, me define una parábola. ¿Qué ocurre? Esta matriz tiene lo que sea, dos valores positivos, uno positivo, otro negativo, lo que sea. Pero esta y esta matriz tienen el mismo tipo de valores propios. ¿Qué quiere decir esto? El tipo de transformación que estoy viendo aquí, ¿de acuerdo? El tipo de transformación que he conseguido con esta matriz aquí inversa, solo, me lleva elipses en elipses, hipérbolas en hipérbolas y parábolas en parábolas. ¿Por qué? Porque el tipo de matriz no cambia. Los valores propios no van a cambiar a través de esta relación. Y esta relación es la relación que nos da esta aplicación. Aquí me estoy quitando casos particulares, pero vaya, esencialmente la idea es esta. Esas transformaciones, todas juntas, son transformaciones de este estilo, donde ahora simplemente estoy pidiendo, igual que antes estaba pidiendo que A por A transpuesta sea la identidad, ahora esto no lo pido, simplemente pido que tenga inversa. Estas transformaciones, haciendo lo mismo que hacíamos antes, sin pedir nada más, son transformaciones afines. Igual que antes lo denotábamos por el E2, ahora lo vamos a denotar por el A2, que son las matrices 1BC 00 A11 A22, donde la matriz A, que esta es la matriz A, tiene inversa. Y ya está. Este es el grupo de transformación afín. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las transformaciones euclídeas y las transformaciones afines? Las transformaciones afines hemos visto que llevaba
elipses en elipses, hipérbolas en hipérbolas, etc. Pero las transformaciones euclídeas llevaban el círculo en el círculo. Sin embargo, con transformaciones afines llevamos el círculo en una elipse, en general. ¿Cómo llevamos esto aquí? Pues el círculo tiene esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿vale? Todos los puntos que cumplen estos son el círculo. Y la elipse, esta ecuación que veis aquí, x cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado igual a 1. ¿Qué transformación podemos hacer aquí? Pues bueno, es muy sencillo. Si que recordáis el tipo de relación que había, pues la transformación A00B, esta transformación me lleva este círculo en esta elipse. Entonces, las transformaciones afines no me llevan círculos en círculos, sino que en general me llevan círculos en elipses. También me puede llevar esta hipérbola, digamos la hipérbola canónica, en una hipérbola genérica. La hipérbola canónica tiene esta ecuación, mientras que la hipérbola, en principio genérica, tiene esta otra ecuación. Os dejo como ejercicio pensar cómo es la transformación afín, porque no puede ser una transformación euclídea, qué tipo de transformación afín lleva esta hipérbola en esta otra. Pista, pensad en la relación de antes. Entonces, hay una diferencia entre transformaciones afines y euclídeas. Siguiente paso. El siguiente paso nos lo da Desargues, o Desargues, como se pronuncia. Desargues es este señor que veis aquí. Desargues en el siglo XIX empieza ya a sentar las bases de la geometría proyectiva. Sin embargo, su trabajo queda un poco en el olvido y lo recupera Mons y Poncelet. Bueno, ¿y de qué va esto? La geometría proyectiva, a fin de cuentas, o por lo menos la idea fundamental, y ahora esto es lo importante de esta parte del curso, es la que proyecta planos en planos. Este plano lo lleva en este plano. ¿Y qué quiere decir proyectar? Vale, estos son los elementos importantes. Quiero proyectar este plano en este plano. Entonces, imaginad que aquí en P tengo una especie de luz. Una luz que pasa por H. H es medio transparente y lo proyecta en H'. H es este y H' es esto. Entonces, como veis aquí, si yo tengo una figura en H, a través de la proyección, como si fuese una luz y acabase aquí una sombra, lo va a llevar aquí, H' a esta otra figura. Básicamente esta es la idea fundamental. Si tenemos dos planos paralelos, es muy sencillo ver que esta proyección, que la vamos a llamar pi p, lleva elipses en elipses y parábolas en parábolas e hipérbolas en hipérbolas. Esto es muy sencillo ver y esta proyección funciona muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo planos que no son paralelos, planos que se cruzan así? ¿Cómo funciona esta proyección? Bueno, pues como decía, en P aparece un rayo de luz y proyecta lo que está en este plano a este plano. Entonces, este punto lo llevará a este otro punto, por ejemplo. Este punto lo lleva aquí, etc. Vale. Todos estos puntos acaban proyectados aquí, en principio. Bueno, con estos puntos aquí no se proyectaría ninguna sombra, pero la idea es la misma. La idea es, llevamos una línea tal que así, y este punto lo va a llevar al punto de cruce con el plano este. Entonces, podemos proyectar en principio todos los puntos de este plano en todo este plano. ¿Qué ocurre? Este punto de aquí tampoco hay una sombra, va proyectado a este punto de aquí, etc. Pero hay una parte, hay una línea que no va proyectado a ningún sitio. Es decir, si sale un rayo de luz por aquí que atraviesa esta línea va a resultar paralela a este plano. Entonces nunca se va a proyectar en ningún sitio. Y esto es lo importante de esta parte del curso. Vale, entonces esta línea no se proyecta en ningún lado, porque si yo tiro líneas por aquí, jamás va a encontrar al plano H'. De la misma forma, hay una línea aquí a la cual no se puede llegar desde el plano H.
¿Por qué? Si llegase una línea pasando por P hasta esta otra línea, ¿qué pasaría? Pues que debería tocar H. Sin embargo, esta línea también es paralela a este plano H. En este tipo de situaciones, en esta proyección, hay una línea aquí que no se proyecta aquí. Y hay una línea aquí que no es proyectada desde ningún punto del plano este. Como veíamos aquí, elipses van en elipses, parábolas en parábolas, hipérbolas en hipérbolas. Si yo, por ejemplo, aquí dibujo una elipse, como habéis visto aquí, más o menos, esta elipse proyectada, pues bueno, pues si la plano H, perfecto, también va a una elipse. ¿Qué ocurre si una elipse pasa por la recta esta que no se proyecta a ningún lado? ¿O qué ocurre cuando la elipse es tangente a esta recta que no se proyecta a ningún lado? Bueno, estos puntos van a ir a algún lado de este plano, y estos puntos también, porque hemos quedado que todos estos puntos al final acaban en algún sitio del plano H'. Sin embargo, estos dos puntos no. Lo mismo ocurre aquí, todos estos puntos van a algún sitio del plano H'. Este punto no. ¿Cómo será la imagen de todos los demás puntos que sí que se proyectan en el plano H'? Bueno, os dejo que penséis en ello y aquí acaba la primera sesión.